Ok, señores. Cuando en la semana pasada estuvimos hablando sobre el derecho incaico. Ahora vamos a pasar al derecho de Castilla. ¿Qué pasa? Que cuando llegan los españoles y se da la conquista del Perú, los españoles traen consigo un montón de cosas. Más que nada traen su propia cultura, no solamente su religión, no solamente su política, sino también sus normas. Y este es el periodo en el que se conoce como el derecho de Castilla. Un derecho que no pudo ser compatible y que no funciona, porque ellos trajeron todo, sus instituciones, sus normas, todo, pero no funcionó. ¿Por qué? Por el choque cultural. No se podía acoplar a realidades completamente distintas. Y eso da paso a que comiencen a modificar las normas y sus instituciones, acoplándoles más a la realidad que se vivía acá. ¿Qué es lo que provocó esto? Esto provocó que apareciera un derecho propio que fue conocido como el derecho indiano. Obviamente, en el intermedio entre el derecho de Castilla y ¿cómo se llama? Y el derecho indiano, hay un intermedio que es el derecho hispano-indiano, que viene a ser la combinación de ambos. ¿Por qué la combinación? Porque se habla siempre de periodos en los cuales evoluciona este tipo de derecho, de derecho de Castilla hasta llegar al derecho indiano. Entonces, ¿qué se dice aquí? Por un lado se dice que todo arranca con la unión y el dominio de la península ibérica, que estaba representado por los reyes católicos. ¿Okay? Y ahí se habla, repito, del dominio de las Indias y por ende se habla de un derecho de Castilla. Años más tarde, cuando se habla del periodo de Juana la Loca, se habla de la fusión de las normas, de que fueron ya conscientes de que tenían que cambiar y comenzaron a mezclar, o sea, a hacer las modificaciones para que sea operativo. Entonces aparece el derecho hispano-indiano. Después de esto es que se da toda una reforma y se habla ya de la recopilación general de los reinos de las Indias, se habla de los del reinado de los Borbones, se habla del reinado de Habsburgo, pero justo cuando se da toda esa fuente en Europa, la realidad en las Indias estaba cambiando. Y es cuando se da una revolución, por decirlo así, cuando se denuncia la despoblación que se vivía en las Indias. Esa despoblación que trajo a que se hagan inspecciones con la finalidad de ver qué es lo que pasaba en las Indias. ¿Y eso qué provocó? Eso logró de que mandaran a Juan de Obando a supervisar y ver qué era lo que estaba pasando. La ventaja fue de que a la hora de presentarse esta denuncia, se dieron cuenta de la realidad que se vivía en las Indias, ¿ok? Y es cuando comienza ya a hablarse de un derecho hispano, un derecho indiano y mucho más aún, una evolución a tal punto de que fue considerada ya como, o mejor dicho, que tenía que ser considerada como una institución propia, completamente independiente de lo que se vivía en las Américas, o sea, muy independiente, perdón, de la corona de Castilla, completamente separado, completamente individualizado, ¿ok? Entonces, en ese sentido, cierto, no le he puesto en diapositivas, podemos hablar de una primera etapa desde 1492 hasta 1499. Esta primera etapa obviamente, de gobierno de los reyes católicos, donde resaltan las capitulaciones de Santa Fe,
que era un dispositivo donde había pautas administrativas y donde también se daba el nombramiento y los títulos de Cristóbal Colón. Y mucho más que nada, viabilizaba el viaje de Colón, es decir, la autorización del viaje. En segundo lugar está desde 1499 hasta 1511. Aquí vamos a ver una reorganización jurisdiccional, tanto económica como social en las Indias, y se va a ver de una otra manera el equilibrio, podría decirse, o igualdad entre, o el intento de igualdad entre la cultura occidental y oriental. Entre 1511 y 1568 se da un periodo de críticas contra el régimen de encomienda. La idea era de que no se caía en la esclavitud, que se abolía la esclavitud y que cambiaba a la institución de la encomienda, pero era solamente un cambio de nombre. Entonces, en este periodo de crítica contra este régimen aparecen dos personajes que destacan de todos, Fray Antonio de Montesinos y Bartolomé de las Casas. ¿Por qué resaltan? Porque ellos lucharon contra la igualdad social en las Américas. Y resalta el discurso que hace Fray Antonio Montesinos, o Fran Antón, algunos dicen Antón, otros dicen Antonio, de Montesinos, un domingo de Adviento, en el cual hace una proclamación y llama a la lucha por la libertad social. Desde 1568 hasta 1680 se producen los principales intentos de recopilación del derecho de las Indias, es decir, que esas normas, esas pequeñas normitas que fueron saliendo en beneficio de los indios, como las normas de protección contra ellos, a favor de ellos, perdonen, o las leyes nuevas, de una u otra manera fueran recopiladas para que se tratara de hacer una corrección del caos legislativo y de la abundancia de normas que existían en la época, ¿no? Una especie de reordenación en la elección de los funcionarios también indianos. Justo en esta época es cuando se renuncia a la despoblación y el deterioro de los reinos de las Indias ante el presidente del Consejo de Indias. Entonces, es cuando mandan a Juan de Obando y él hace el intento por realizar una mejor reforma y logra separar el derecho indiano como un sistema jurídico propio de la corona de Castilla. Ya en el siglo XVIII, es decir, a partir de 1680, se da otra serie de reformas estructurales, pero en el ámbito político, económico, militar, de hacienda, o sea, lo que eran las tierras, e incluso educativo, ¿okay? De una manera con la intención de realizar un mayor rendimiento de los territorios americanos. La semana pasada yo les había comentado cuando hablábamos de los incas, es de que existieron, o mejor dicho, de que los españoles justificaron desde diversos puntos de vista por qué por qué hicieron, o por qué mejor dicho se dio, o justificaron ellos la conquista de las Américas. Entonces, de una u otra manera, el cambio de paradigma del teocentrismo puso a los reyes de España en la necesidad de buscar otros títulos, además de los títulos papales, o buscar la forma de reemplazar los títulos papales, ¿no? Poniendo de frente algún tipo de legislación. Entonces, los argumentos de España utilizaron principalmente para justificar ¿cómo se dice? El gobernar a los aborígenes, el gobernar las Indias, se dieron, o mejor dicho, son rescatables 4. La primera
es de Juan Gines de Sepúlveda. Y este señaló que siguiendo la tendencia de Aristóteles, planteada en la obra Demócrates Alter, acá decía que ciertos hombres, por su propia naturaleza, debían ser gobernados, ¿no? Y que en este caso los aborígenes americanos se encontraban en esa posición, es decir, que eran personas que necesitaban ser gobernadas, ¿no? Y que por eso los españoles se encontraron en el deber, imagínense, en el deber de sacarlos de ese estado de barbarie gobernando. Es decir, en otras palabras, que vieron la necesidad de hacernos un favor, o le hicieron un favor a los niños. La segunda teoría, mejor dicho, el segundo argumento, decía que los aborígenes americanos cometían muchos delitos de leso, es decir, contra natura, ¿no? Contra las buenas costumbres, contra la moral. Y esto refiriéndose a la poligamia, al incesto, incluso a la homosexualidad. Curioso la homosexualidad cuando en los principios de Grecia y Roma estaba muy presente, pero bueno. Entonces ellos decían que al realizar estos actos que eran propios de la cultura, perdían la facultad de autogobernarse, ¿no? Porque estaban cayendo en pecado. Entonces, los españoles se veían en mejor condición para gobernarlos, ¿ok? Y por la comisión de estos delitos, era que ellos pedían que sean sometidos a esclavitud. O sea, por los delitos de poligamia, de incesto, que en realidad eran delitos para los españoles, pero no necesariamente para los incas. No, más que nada porque eran actos, según ellos, actos cometidos por el Inca, que él era el único que no cometía incesto ni nada de eso. Entonces decían, ¿cómo el que los gobierna puede cometer estos pecados y no ser castigado y el pueblo sí? Entonces, por todos estos delitos contra el derecho natural, contra la costumbre y contra lo demás, decían que ellos mismos, por cometer estos delitos, solicitaban, pedían ser sometidos a esclavitud, ¿no? Pero que sin embargo aquellos que adoptaban la fe cristiana, aunque muchos dicen que en realidad más que nada los obligaron en sí, podían de una manera no estar realmente sometidos a una esclavitud propiamente dicha, sino que como encaminados a la redención. La tercera teoría, perdón, el tercer argumento, no sé por qué está cada rato diciendo teoría. El tercer argumento sale de Carlos I, ¿okay? Que el emperador decía que el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico debía considerarse como sucesor de los antiguos emperadores romanos, ¿okay? Y como emperador, como el emperador gobernaba todo, pues obviamente Carlos I debía considerarse como tal y gobernar las Américas. El cuarto y último argumento es de Martín Fernández de Enciso. Y él decía que la divina providencia había permitido el descubrimiento de América. Ergo, Dios quería que los españoles fueran dueños de la tierra que estaban descubriendo.